y sobre los jóvenes en el mundo actual. Con esta disposición comenzamos la Santa Misa, presidida por el Padre Obispo José Vicente Conejero Gallego. Cantamos. Para celebrar tu día se abrieron todas las flores y entonaron los cantores un concierto de alegría. Para celebrar tu día se abrieron todas las flores y entonaron los cantores un concierto de alegría. Madre del pueblo, qué linda eres, échame, Madre, tu bendición. Madre del pueblo, qué linda eres, échame, Madre, tu bendición. Levanta, Madre, al caído, salva al enfermo y al niño, y derrama tu cariño sobre este pueblo querido. Levanta, Madre, al caído, salva al enfermo y al niño, y derrama tu cariño sobre este pueblo querido. Madre del pueblo, qué linda eres, échame, Madre, tu bendición. Madre del pueblo, qué linda eres, échame, Madre, tu bendición. En este clima de fiesta, celebramos además el Día de la Vida Consagrada. El Señor pasa y toca las puertas del corazón de muchas personas, invitándolas a consagrar su vida a Él y seguirlo. Este seguimiento muchas veces no es fácil, pero la oración del pueblo de Dios por cada uno de los consagrados los anima y fortalece para seguir el camino señalado por el Mesías, proclamando la palabra de Dios a toda la humanidad. Señor, es palabra de amor que nos habla directo al corazón. Te pedimos, Señor, que tengamos valor para ser hoy el eco de tu voz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia del Señor Jesús, el Verbo hecho carne en María siempre Virgen, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Somos pecadores. María, queridos hermanos, fue la única, por ser Madre de Jesús el Salvador, libre de toda mancha de pecado y de toda corrupción. Nosotros reconozcamos nuestros pecados pidiendo perdón a Dios. Tú, que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú, que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú, que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Como María, alabemos y glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Padre nuestro, poder y amor, que hiciste de la nada la creación y por salvar al mundo de su pecado, enviaste desde el cielo a tu Hijo amado. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Jesucristo, Dios hecho hombre, que llevaste en tu carne nuestros dolores, que venciste a la muerte crucificado y reinas junto al Padre resucitado. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Santo Espíritu, viento y fuego, que hiciste de los pueblos un solo pueblo, que animas a la iglesia con tu aliento, para que anuncie al mundo el Evangelio. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Oremos. Concédenos, Dios nuestro, las riquezas de tu gracia, y ya que la maternidad de la Virgen María fue para nosotros el comienzo de la salvación, que la fiesta de su natividad acreciente la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pero tú, Belén de Efratá, me darás a aquel que gobernará a Israel, o sea, que el Mesías saldrá de la familia de David, cuyas raíces estaban en Belén. Lectura de la profecía de Miqueas. Así habla el Señor. Tú, Belén Efratá, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me nacerá el que debe gobernar a Israel. Sus orígenes se remontan al pasado, a un tiempo inmemorial. Por eso, el Señor los abandonará hasta el momento en que dé a luz, la que debe ser madre. Entonces, el resto de sus hermanos volverá junto a los israelitas. Él se mantendrá de pie y los apacentará con la fuerza del Señor, con la majestad del nombre del Señor, su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque Él será grande hasta los confines de la tierra, y Él mismo será la paz. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Mi corazón se alegra en el Señor. Mi corazón se alegra en el Señor. Yo confío en tu misericordia.
que mi corazón se alegre porque me salvaste. Mi corazón se alegra en el Señor. Cantaré al Señor porque me ha favorecido. Mi corazón se alegra en el Señor. Eres feliz, Santa Virgen María, y digna de toda alabanza, porque de ti nació el Sol de justicia, Cristo nuestro Señor. Nos ponemos de pie. Cantamos el aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José cuando todavía no habían vivido juntos. Concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Demos gracias a Dios, queridos hermanos, que aun a pesar de las dificultades y de la pandemia del coronavirus, podemos celebrar, aunque sea de una manera reducida, esta Santa Eucaristía en honor de nuestra Madre, que es Madre de Jesús, Madre de Dios y Madre de la Iglesia. Por eso comenzamos dando gracias a Dios desde lo más profundo de nuestro corazón. Y nos unimos al Espíritu de María, que canta y proclama la grandeza del Señor. No sé si ustedes han reparado algo muy importante a tener en cuenta. Cómo Dios es grande y maravilloso. Qué grande eres, Dios mío, dice el salmista. Bendice alma mía al Señor, qué grande eres. María canta la grandeza de Dios. Y la verdad que uno se observa el universo, la tierra, la naturaleza, esta casa común a la que estamos llamados a cuidar, como el Papa Francisco está insistiendo últimamente, digo que contrasta profundamente después con el proceder de Dios. Él, que es grande, le gusta lo pequeño, lo humilde. Lo hemos escuchado ya en la primera lectura
del profeta Miqueas. Elige una ciudad pequeñita, Belén, ni siquiera Jerusalén, que tampoco no era tan importante como Roma o Atenas o otra gran ciudad. Y elige, digo, lo pequeño, lo insignificante, lo humilde, quizás para manifestar aún más su grandeza. Y tiene predilección por los humildes. María es consciente de ello. Y cuando canta en el Magnífica la grandeza del Señor, ella repara sobre sí misma. Se ha fijado en la pequeñez de esta servidora. Es algo que ya en la palabra de Dios, el profeta Isaías, capítulo 66, dice así, poniendo en labios de Dios esta palabra: pondré mi vista, mi corazón en el humilde, en el pequeño, en aquel que se estremece ante mis palabras. A nosotros que nos gusta el ser grande, siempre a lo grande, y lo mejor, lo grandioso, contrasta este querer y voluntad de Dios. Él que es grande por naturaleza, porque es todopoderoso, después le gusta lo humilde y lo sencillo. Y así eligió a María, su madre y nuestra madre. La llenó de gracia, por supuesto, ¿verdad? Y como hemos rezado en la oración colecta tan hermosa, la maternidad de la Santísima Virgen María es el inicio de nuestra salvación, porque con ella vino el Salvador y el Redentor. Pero fíjense cómo Dios envía a un ángel, Gabriel, a saludar a María, a decirle que es llena de gracia, que Dios se ha complacido en ella. Y lo hace en aquella humilde ciudad también de Nazaret, en la Galilea, que es una provincia que no tiene relevancia. No era la tribu, si bien ellos eran descendientes, José y María, de la tribu de Judá, pero vivían en la periferia, en Nazaret. Y ahí el Señor elige a María, quiere que Jesús nazca en Belén, en un humilde pueblo, y ni siquiera tienen casa, porque hay que ir recorriendo todos los misterios de la vida de Jesús y de María, que rezamos en el Santo Rosario. En un pesebre tuvo que nacer. Después tiene que sufrir también la prepotencia de los gobernantes y de los poderosos, que aún esto se mantiene y se repite, porque Herodes quería matar al niño y tienen que huir a Egipto como migrantes, toda esta problemática de los migrantes. Jesús lo vivió. Recién cuando murió aquel que atentaba contra la vida del niño, retornaron de nuevo a Nazaret, en el silencio, en la humildad. Así vivió Jesús. Conocemos muy poquito de su infancia, solamente el episodio de cuando es apenas un preadolescente a los 12 años, porque se perdió cuando iban a Jerusalén a hacer la fiesta del templo, porque eran muy cumplidores de la ley, se extravió. Pero para poner de manifiesto que Jesús ya desde pequeñito tenía conciencia de quién era. ¿Por qué me buscaban? Yo me tengo que ocupar de las cosas de mi Padre. Y apenas tenía 12 añitos, este Jesús. Después nos dice el Evangelio que volvió de nuevo a Nazaret, sujeto a sus padres, obedeciendo, e iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Una vida completamente sencilla, cotidiana, sin mucha relevancia,
ni acontecimientos especiales. Después ya comienza así su vida pública, que habrá durado unos 3 años, y descendió el río Jordán, donde Juan Bautista estaba predicando a la población para que se convirtiera y se preparara para recibir al Redentor, al Salvador, algo que él anunció cuando lo vio iluminado por el Espíritu Santo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si hemos estado atentos a las palabras que recibió Jesús cuando el ángel se le presentó y le dijo: tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Y esta es la misión de Jesús. Él ha venido a este mundo como luz, como verdad, como vida, en medio de esta generación y de esta historia malvada y perversa, la nuestra actual y todas las que han pasado anteriormente. Jesús lo dijo así, dirigiéndose a su propia generación, que buscaban signos, milagros, siempre cosas extraordinarias, a esta generación malvada y perversa. Él irrumpe con la verdad, con la justicia, sobre todo con el amor y con la entrega. Y esto se actualiza hoy, en nuestro siglo XXI que vivimos. Quienes creemos en el Señor y somos sus discípulos, estamos plenamente convencidos que solo Él, ni gobiernos, ni partidos políticos, ni presidentes, ni gobernadores, somos todos unos pobres hombres, todos. Él es la luz, Él es la verdad, Él es la justicia. Si le escucháramos atentamente y si siguiéramos sus huellas, porque Él nos ha dejado un ejemplo para que sigamos sus huellas, dice la carta de San Pedro. Esta es la razón por la cual, entre otras, hemos elegido este lema pastoral diocesano de este año 2020, que nos ha sorprendido con esta pandemia, que nadie se imaginaba, porque el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, como hacemos todos los años, lanzamos el lema pastoral diocesano que nos acompaña a lo largo de todo el año. Y elegimos la vida de Jesús el Señor y la de María su madre. Añadimos la de María porque este año es un año mariano nacional, que habíamos programado ir a Catamarca y celebrar un congreso y qué sé yo cuántas cosas, y no ha pasado nada. Nos van a devolver incluso ahora el importe de las inscripciones de los que nos habíamos anotado, porque en el mes de abril estábamos en plena pandemia. Bueno, todo lo que hemos programado, porque no olvidemos esto, el refrán castellano, que el hombre propone y Dios dispone. Pues eso es lo que acontece. Bueno, pero esto no nos amarga la situación, porque aquel que tiene fe, cuando viene una contrariedad, una adversidad, del tipo que sea, es una oportunidad para fortalecer su fe. Ahora resulta que no hay mal que por bien no venga. Resulta que estamos a través de todas estas redes y practicando esto que antes no lo hacíamos tanto, ¿no? Ciertamente añoramos todavía la presencia física de la comunidad, pero hay mayor hambre y sed de escuchar la palabra de Dios. Si ustedes vieran que yo me encuentro todos los días, porque yo salgo por la calle, voy con mi barbijo como corresponde y todo, ¿no? Pero me dice tanta gente: Padre, ¿cuándo se va a abrir la iglesia? ¿Cuándo vamos a celebrar la misa como siempre, los sacramentos? Y veo y manifiestan, gran gente que tiene fe, el anhelo y el deseo que precisamente se acrecienta ante la adversidad y la contrariedad. Quizás antes estábamos acostumbrados y por inercia no
valorábamos suficientemente lo que ahora sí estamos valorando. Así es que el Señor tiene sus caminos y hacemos una lectura, una interpretación, o como dicen ahora en un lenguaje moderno, un relato. Eso le gusta mucho a los políticos, hablar de los relatos históricos. Bueno, y de las interpretaciones. Nosotros hacemos una interpretación y una lectura positiva de esto que acontece. Yo desde que comenzó la pandemia vengo repitiendo ese versículo de Pablo en la carta a los romanos. Todo sucede y todo lo que acontece es para bien de los que aman al Señor. Así es que entonces esto es un bien. Quiero que me sepan entender, no es que uno, ¿verdad?, quiera la pandemia, porque estamos rezando por ella, pero sobre todo los que están enfermos o mueren sin la despedida de sus familiares, no queremos, nosotros no somos masoquistas, pero tenemos que saber encontrar y hacer una lectura de los acontecimientos a fin de que a la luz de la fe podamos darle un sentido verdadero y un sentido positivo. Ojalá sepamos aprovechar esta oportunidad de una mayor interiorización, de una mayor búsqueda del sentido de la vida, la finalidad, para qué vivimos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Esto puede contribuir, esta situación que vivimos, precisamente a tomar una mayor conciencia de nuestra propia identidad. ¿Y para qué? ¿Qué es lo que hacemos aquí? ¿Para qué pintamos? ¿Y para qué hemos sido creados? Si el Señor nos ha elegido para que podamos reproducir la imagen de su Hijo y después la vida eterna para siempre. Esa es la promesa del Señor. No sé si lo creemos. Claro, estamos acostumbrados a esta tierra y entonces nos da miedo el futuro de lo que suceda. No tengo ningún apuro de ir. Los santos siempre anhelaban y deseaban el encuentro con el Señor. Nosotros no tenemos apuro, ¿verdad? Alguno, para hacer un poquito todo el bien que podamos. Y digo esto, reproducir la imagen de Jesús. Ayer publicábamos nuestro Peregrinamos, que es el boletín oficial de la diócesis, que cumple 15 añitos. Así que cuando las niñas cumplen 15 años, mira qué bien que se preparan, hacen una misa de acción de gracias, una fiestita, regalo. Pues nuestro Peregrinamos va a cumplir en estos meses 15 años. Y en la tapa, en la portada, hemos colocado, ya que este mes de septiembre, que es el mes de la palabra de Dios, de los jóvenes, de la primavera, es también el mes que el lunes 14 próximo celebramos la exaltación de la Santa Cruz, porque la cruz es el camino que eligió Dios. Jesús también se resistía como hombre: si es posible que pase de mí este cáliz, pero añadía inmediatamente: pero que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Y en esta portada del Peregrinamo hemos puesto la primera cruz, el Via Crucis Formoseño, que está allí en el centro San Juan Pablo II, centro controvertido también por esta realidad de la pandemia, que ha tenido lo suyo y lo sigue teniendo. Una hermosa cruz de quebracho, que es la primera de las 14 cruces que van hasta el límite con Salta, y detrás hay un lapacho florecido. Ahora es una hermosura. Vayan ustedes aquí por la avenida, por todas las avenidas y calles, están florecidos los lapachos, amarillos, blancos, de todos los colores, ¿verdad? Rosados. Y hemos colocado esta frase: tras la cruz de Jesús florece siempre la paz y la alegría. Y es así, queridos hermanos. Esperemos que esta pandemia del coronavirus produzca en nosotros como la muerte y la resurrección del Señor. Cuando Jesús resucita, Él repite en su saludo, y son sus primeras palabras: la paz esté con ustedes. ¿Ustedes tienen paz?
Ese es el saludo y el deseo de Jesús. Y añade el evangelista, y se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Así es que entonces la paz y la alegría para aquellos que somos discípulos de Jesús, ahora es cuando se tiene que manifestar, si no mucho bla, 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 que nos gusta a veces también, somos católicos, apostólicos, romanos y bautizados y de este movimiento y carismático de la Legión de María, de la Acción Católica, de, bueno, qué sé yo, cuántas cosas, ¿verdad? Pero a la hora de la verdad se tiene que manifestar acá, en tener en el Espíritu la paz de Cristo resucitado. Cuando recién llegué, saludaba a los hermanos que estaban anotando las intenciones, y salía un grupito también de la capilla de adoración al Santísimo del Obispado. Y le pregunté, ¿cómo andan? ¿Y cómo vamos a andar, Padre? Si estamos con Cristo resucitado, no podemos estar mal, más allá de todos los problemas y adversidades que tengamos. Así es que nada de lamentarse. Hay que vivir con alegría y cantar la grandeza del Señor, como la Virgen María, porque nosotros hoy al celebrar su nacimiento, Dios nos ha propuesto tanto a Jesús como a María, su madre, como ejemplos y modelos de cómo tenemos que vivir y reproducir nuestra vida. Y ya les he dicho, hoy lo repetía también en algunas otras homilías, resplandece la pequeñez y la humildad de María. Tenemos que ser humildes. Ya bastante fanfarrones hay en el mundo. Y manda la parte. Lo que más agrada a Dios es la humildad y la pequeñez. Y si tenemos algo, lo hemos recibido del Señor. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dice el apóstol Pablo. Entonces, lo primero, la humildad. En segundo lugar, la alegría, porque María canta la grandeza del Señor. Una persona que canta es porque está alegre. Mi alma canta la grandeza del Señor. Y mi espíritu se alegra. Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Y se alegra porque Dios es bueno, misericordioso, justo. Por eso se alegra María. Y porque hay y habrá justicia. Y va a derribar del trono a los poderosos y a los mandalaparte. Y va a levantar del polvo a los humildes. No lo digo yo, es el cántico de María, del Magnificat. Así que María y la alegría. Y en tercer lugar, María es servidora, porque no vive para ella. Ella siempre está pendiente. Ya ha dicho sí a Dios y se pone en camino, en salida, como le gusta decir al Papa Francisco, la Iglesia en salida, y va a ver a su prima Isabel. Isabel percibe, tiene olfato y le dice, dichosa tú por haber creído, por haberse fiado de la palabra del Señor. Feliz de ti, María. Por eso eres grande entre todas las mujeres. Y ella se pone a servir y estuvo con ella, porque era anciana, embarazada de Juan el Bautista, 3 meses, porque ya llevaba 6 meses de embarazo, hasta que luego regresó a su casa. Pero esa es la actitud de María permanentemente. Cuando están en el casamiento de las bodas de Caná, se da cuenta que falta el vino. E insiste e interviene ante Jesús, que dice que no ha llegado la hora, pero por la presión de su madre hace el primer milagro Jesús. Hagan todo lo que Él les diga. Es servidora para devolver la alegría a todos. Y así permanentemente está de pie junto a la cruz, asumiendo, compartiendo el dolor, la redención, la muerte de su Hijo Jesús, el Salvador. Ahí está, de pie, con qué fortaleza. Ahí fue donde Jesús le dijo a ella, ahí tienes a tu hijo, en la persona de Juan, y a Juan, ahí tienes a tu madre. Y el discípulo la recibió en su casa. Esperemos que también nosotros tengamos a María en nuestra casa y en nuestro corazón siempre. Pero no termina ahí. Una vez que Cristo ha resucitado, se reúne con los apóstoles aguardando
la venida del Espíritu Santo. Y nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que estaban reunidos los apóstoles con María, la madre de Jesús, y algunas otras mujeres, aguardando el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Ahí está María, es servidora. Así que no olvidemos esto. Si queremos manifestar en nuestra vida la vida de Jesús y de María, humildes, pacientes, con alegría, servidores de los demás, no buscarnos a nosotros mismos. Hay más alegría en dar que en recibir. Y ya aprovecho que el próximo fin de semana, 12 y 13, es la colecta más por menos, que, como dice el lema, no podemos darlo todo lo que tenemos, pero sí algo que podemos dar. Así que tenemos que ser generosos y dar como Jesús, como María. Bien, hoy también se nos decía en la introducción que celebramos la jornada establecida por la Conferencia Episcopal, pero que va a pasar a febrero, el día de la presentación en el templo, que es la fiesta también del 12 de febrero, luego viene San Blas el 3, a nivel universal se celebra ahí la vida consagrada, pero durante estas últimas décadas, como en febrero es el carnaval y son fiestas y demás, los obispos argentinos hace años eligieron el 8 de septiembre, Día de la Natividad de la Virgen María, para recordar la vida consagrada. Son esas personas, varones y mujeres, que sienten el llamado de Dios y se enamoran de Cristo, de la Iglesia y de sus hermanos para servirlos y consagran íntegramente su vida, realizando esos votos, esas promesas, ¿verdad?, de pobreza, que es la humildad, de obediencia para no ser caprichosos y hacer la voluntad y el designio de Dios en la vida de uno. Y la castidad, que renunciar a los afectos humanos que son nobles y son legítimos y verdaderos, pero lo hacen para poner de manifiesto la forma de vida eterna. Ya como un anticipo, porque allí en el cielo los hombres ya no se casarán, lo dice Jesús, sino que viviremos todos alabando y glorificando al Señor. Bueno, queremos entonces hacer a través de estos medios, los que nos escuchan, pues también una oración por todos los hermanos y hermanas, las consagradas y consagrados, Aquí en la diócesis tenemos alrededor de 60 o 70 consagradas en diversas congregaciones con carismas que enriquecen la vida de la Iglesia. Hay laicas también consagradas, hay varones, ¿verdad?, que sin ser presbíteros o diáconos, que es el ministerio, pues también están consagrados a Dios, viviendo estos votos de pobreza, castidad y obediencia. Y es una riqueza para la Iglesia. Entonces, ojalá que muchos jóvenes también, al sentir este llamado, puedan seguir las huellas de Jesús, que fue célibe, y San Pablo, por el reino de los cielos. Se consagraron al Señor y a sus hermanos, no para que todos vayan al convento o se consagren, porque entonces se termina el mundo, ¿verdad? Pero quiero decir que sería muy lindo que la Iglesia se vea enriquecida con estos carismas, porque anteponen a Cristo por encima de todo, y ya para sus hermanos vienen a ser como una luz y una anticipación de cómo va a ser la vida en el futuro, en la vida eterna. Así que también al celebrar esta fiesta del nacimiento, de la natividad, del cumpleaños de la Virgen María, en un lenguaje nuestro popular, ¿verdad?, pues también recordemos y valoremos a las personas que se consagran a Dios al servicio de la Iglesia y al servicio de la humanidad. Recapitulando un poquito todo esto, demos gracias a Dios que nos ha dado una madre tan grande, tan hermosa
y tan buena, y procuremos manifestar la vida de Jesús y la de María, su madre, en nuestra vida, siendo humildes, alegres y servidores. Que así sea. Ahora sí, con un corazón agradecido y confiado a la vez, elevemos, hermanos, nuestras súplicas al Señor. Con Virgen Niña te lo pedimos, Señor. Niña, te lo pedimos, Señor. Por la Iglesia peregrina en la tierra, para que la Virgen María sea el modelo de fe y de esperanza. Oremos. Con Virgen Niña te lo pedimos, Señor. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo José Vicente, por todos los sacerdotes y diáconos, para que unidos al corazón de Cristo sean siempre verdaderos testigos del amor misericordioso de Dios. Oremos. Con Virgen Niña te lo pedimos, Señor. Por todos los consagrados y consagradas, para que vivan en la fidelidad del Evangelio, dando testimonio de Cristo con la santidad de su vida, y por los seminaristas, para que permanezcan firmes en el camino del Señor. Oremos. Con Virgen Niña te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros gobernantes, para que a través de la presencia compasiva de tu amado Hijo, trabajen y ayuden a todas las personas que en la sociedad de hoy padecen angustia y desesperanza. Oremos. Con Virgen Niña te lo pedimos, Señor. Por los enfermos y los que sufren todas clases de necesidades, por el fin de esta pandemia, para que María, consuelo de los afligidos, alivie el dolor del cuerpo y del alma. Oremos. Con Virgen Niña te lo pedimos, Señor. Por todos los que hoy celebramos con fe y alegría esta Eucaristía, para que imitando a María, la servidora del Señor, mantengamos vivo el deseo de crecer como cristiano. Oremos. Con Virgen Niña te lo pedimos, Señor. Y quiero añadir dos intenciones más, para que el Señor envíe una abundante y copiosa lluvia a nuestros campos, especialmente en las zonas que se han quemado y que viven una desolación y una tristeza, ya que el agua es vida y hace revivir las plantas, los animales y también a nosotros. Entonces, por una abundante lluvia, y también vamos a pedir por una generosa colecta de más por menos este próximo fin de semana, para que lo recaudado pueda ir a proyectos y a situaciones que alivien el dolor de tantos hermanos. Roguemos al Señor. Con Virgen Niña te lo pedimos, Señor. Padre Dios, que alegras a tu Iglesia en esta celebración de la Natividad de la Madre de tu Hijo Jesús y Madre nuestra, concédenos alegrarnos, ser humildes y servidores como ella, y que se acreciente en nosotros y en el mundo la paz, que vives y reinas por los siglos de los siglos.